Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre, para mí es un gozo, es una alegría que el Señor me da cada día de poder estar buscando su rostro a la luz de su verdad, de su palabra, viendo su fidelidad cada día y grande es su misericordia. Por eso es una oportunidad que Él está dando a toda la humanidad en este tiempo. Es tiempo de volver a Dios de verdad. No queda mucho tiempo, así que el tiempo es ahora, es el día de salvación, es ahora, es el día de volverse de verdad a Dios, es ahora. Busca a Dios mientras pueda ser ya. Buscarle entre tanto está cercano. O sea que Dios está llamando a todos a volverse a Él. Dios ama a toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Él tarda su venida, sino que Él quiere que todos sean salvos. Fíjense que el amor maravilloso de Dios que manifestó su amor a través de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Es el amor más extraordinario. Por eso ese amor y este sacrificio infinito está al alcance de toda la humanidad. Todo aquel que viene al Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso estamos compartiendo la palabra del Señor, para que todos podamos venir al Señor, más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos finales. En cualquier momento el tiempo de la gracia se cierra, la iglesia va a ser arrebatada, comienza la tribulación, la gran tribulación, la angustia de Jacob, las 70 semanas de Daniel se va a cumplir porque está profetizada en las Escrituras. O sea que todo lo que Dios dice se va a cumplir, porque Dios es fiel. Por eso tenemos esta seguridad nosotros en su verdad, en su palabra, que esperamos porque Él viene a buscarnos. Por eso estamos compartiendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, de espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos llevados como ovejas de matadero. Dice, pero ante todas estas cosas somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Y estamos viendo que tenemos que morir a las pasiones, a los deseos de este mundo y volvernos de verdad al Señor. La muerte significa separación. Y nos hemos separado del mundo para acercarnos al Señor. Antes estábamos opuestos, antes estábamos apartados de Dios y viviendo en el mundo, viviendo en pecado. Pero en Cristo Jesús Él nos ha reconciliado con el Padre. Así que por eso somos hijos del Eterno. Amén. Pero podemos ver que la iglesia y los primeros tiempos, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, va a suceder lo mismo al final. Como fue en el principio, será al final. No era fácil ser cristiano en aquellos días. No solamente uno corría peligro de que sea perseguido, sino que había peligro de muerte. O sea que el ser cristiano en aquellos días era peligroso. No como ahora, nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no es así. Cristianos tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 4, la palabra, lo que dice la palabra del Señor. Dice, y hablando de ello al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron manos y le prendieron y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Fíjense que los saduceos no creían en la resurrección. Y Pedro justamente anunciaba la resurrección de Jesucristo. Si usted lee el capítulo 3, todo, pueden ver el milagro que hizo el cojo de nacimiento que fue sanado, la obra del Señor, y el apóstol Pablo declara que es la obra justamente hecha por Jesucristo, a quien ellos crucificaron y que Dios ha resucitado de los muertos conforme a las Escrituras. Y por eso le prendieron y fueron a la cárcel. Podemos ver que los cristianos del primer tiempo corrían peligro. No era fácil decir yo soy cristiano y anunciar la palabra. Esto está ocurriendo en varios lugares, en lugares peligrosos, en Afganistán, en Corea, en Nigeria, en Haití y en tantos lugares que los cristianos también son perseguidos, que no es fácil ser cristiano y correr peligro de muerte. Pero en su mayoría nosotros tenemos la libertad de poder anunciar la palabra del Señor, la maravillosa palabra de Dios. Podemos ver también, dice el verso 17 del mismo capítulo 4, dice: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, lo intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que ellos, los propios líderes religiosos, se quedaron sin argumentos, porque ellos vieron la realidad del hecho maravilloso de la sanidad y de la expresión de la palabra de Dios. No podía negar. Pero quisieron que no hablasen más ni enseñasen en el nombre de Jesús. Podemos ver por la palabra de Dios que no era fácil hablar ni enseñar en aquel tiempo acerca del Señor Jesús. Por eso nosotros en este tiempo tenemos la libertad que a través de todos los medios podemos estar llegando con el mensaje de la palabra del Señor. Y Él nos da esta oportunidad de poder compartir. Porque llegará tiempo que va a ser difícil. Va a ser difícil. Cada vez hay más oposición. Cada vez hay nuevas leyes que están impidiendo que se pueda hablar con libertad, más en cuanto a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, por ejemplo, está en contra de todo lo que el nuevo orden está imponiendo a toda la humanidad. Capítulo 5 dice la palabra del Señor, para que veamos nosotros algunos versículos del verso 16. Capítulo 5 de Hechos, del verso 16, dice la palabra del Señor: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la sectas de los saduceos, se llenaron de celo, y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo toda la palabra de esta vida. Qué maravilla podemos ver por la palabra, la vivencia
de estos apóstoles que anunciaban la palabra del Señor. En aquel tiempo no era fácil decir apóstol. Hoy estamos llenos de profetas, llenos de apóstoles, pero ninguno está en la cárcel, ninguno está sufriendo como pasaban realmente los verdaderos apóstoles según las Escrituras, por todo lo que pasaba. Fueron puestos en la cárcel, pero vemos acá el Espíritu Santo. Podemos decir que los hechos es los hechos del Espíritu Santo. Y podemos ver también la actividad angelical en el ministerio de la palabra, en la evangelización. Podemos ver que dice los ángeles abrieron la cárcel para que ellos tuvieran libertad de seguir anunciando la buena nueva. Y le dijo que sigan anunciando, le dijo no huyan, no dijo huyan, sino que sigan, dice. Y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Seguir anunciando, a pesar de la oposición, de la cárcel. Podemos ver que a través de la historia, cuando más persecución, cuando más la iglesia crecía. Cuando más la iglesia crecía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la palabra del Señor! 42, vemos también lo que dice la palabra. Del mismo capítulo 5. Dice, y enviándole llamado a los apóstoles, y después de azotarles, le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué maravilla! No era fácil ser cristiano. Vemos los ejemplos aquí. Algunos de los apóstoles eran asustados, eran encarcelados. Pero ellos seguían llevando a cabo la misión de anunciar a Jesucristo, que es el único Señor. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a seguir anunciando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumplirá. Y no hay nada ni nadie que podrá impedir que el ministerio profético, que el ministerio de la palabra se cumpla. Todo lo que el Señor ha establecido se cumplirá, porque el Señor es fiel. Hechos capítulo 7 del verso 55. Yo estoy diciendo algunos capítulos y algunos versículos, pero hay tanto para que pueda ver todo lo que pasaron los primeros cristianos por ser cristianos. No solamente eran encarcelados, muchos murieron por causa de Jesucristo. Dice así la palabra. Está hablando de la predicación de Esteban, el primer mártir. Dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si ustedes leen todo el capítulo 7, van a ver toda la exposición que Esteban hizo
de todas las escrituras, habló desde Moisés hasta estos días en que estaba viviendo. Y él lo confrontó con la verdad, con la palabra de Dios. Y por eso él padeció, lo mataron, lo apedrearon. O sea que, para que veamos que no solamente era una muerte que se apartaba, si bien debemos apartarnos del pecado, que significa de las pasiones, de los malos deseos, para vivir una vida como a Dios le agrada. En aquel tiempo morían los cristianos físicamente también. Morían también físicamente. Por eso ser cristiano en aquel tiempo va a ser así también en los postreros tiempos. En el tiempo final va a ser así. Ahora podemos ser cristianos, decir que sí o que no, que estoy en el mundo, estoy en la iglesia, que soy más tibio, que frío, que caliente. Pero va a llegar el día en que va a ser blanco o negro, cristiano o del anticristo. No va a ser fácil para lo que quede. Pero no creo que tú te quedes, ¿no? Yo no me quiero quedar. Por eso me aferro al Señor Jesús. El Señor Jesús, fíjense qué maravilla el Señor Jesús dijo: y volveré y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Yo estoy esperando eso. Yo quiero estar con Cristo, mi Señor. Amén. Yo amo por eso su venida. Vamos a leer el capítulo 12, para que veamos, hasta el verso 17, para que vean ustedes la obra maravillosa del Señor. Y que no era fácil ser cristiano en los primeros tiempos. Y no va a ser fácil en los últimos tiempos ser cristianos verdaderos. Y si allí se va a notar aquellos que verdaderamente son cristianos y los que no son. Ya en este tiempo hay una zaranda. Todos los que van a quedar y los que no se van a quedar. Dice así, Hechos capítulo 12, el verso 1 dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Fíjense, dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es importante para meditar. Muchas señales podemos encontrar aquí, solamente mención. Fíjense qué maravilla. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea que entre 2 soldados estaban durmiendo, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átete las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se le abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Estos son algunos de tantos que vemos en las Escrituras. Yo que estoy comparto todo lo que está en la palabra, todo lo que está en la palabra de Dios. La maravilla del Señor, los hechos. En los primeros tiempos, ser cristiano era peligroso. Era peligroso ser cristiano. Ahora nosotros hablamos, cantamos, andamos, tenemos toda la libertad de poder hacer en muchos lugares. Y en otros lugares, por supuesto, también se corre el peligro de muerte. Pero qué bueno saber que nada nos puede separar del amor de Dios. Porque estamos con Cristo. O sea que, ya sea que morimos o que vivamos, del Señor somos. O sea que nada, y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versos 35 en adelante, por eso el apóstol Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nada nos puede separar del amor de Dios. Que el cristiano verdadero nada lo va a parar. La iglesia de Jesucristo, no hay nada que lo pueda detener. La iglesia de Cristo. Estoy hablando de los que hemos nacido de nuevo, los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. No hay nada que te pueda separar de Dios. Y nada podrá separar de seguir anunciando la verdad acerca de Jesucristo, que Él es el único camino al Padre, que Él resucitó de los muertos al tercer día, que fue crucificado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros conforme a las Escrituras, y que Cristo viene a buscar a su iglesia conforme a su palabra, porque Él lo dijo: volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Fíjense, yo sé que es su palabra y que Él va a cumplir, que Él viene por mí, viene por ti, viene por su amada, porque Él la compró por precio, porque su amor es eterno. Por eso que bueno, si tú no tienes a Cristo, que hoy puedas venir al Señor y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y poder anunciar a Cristo y vivir conforme a la palabra de Dios. Cada vez debemos estar más cerca del Señor en este tiempo. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo para que puedas recibir a Jesús en tu vida. Decide de esta manera: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo te pido que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor, perdóname.
Límpiame con tu sangre, Jesús. Y te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En tu nombre, Jesús. Amén. Padre, también te pido por cada uno de tus amados, a todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Te pido por la iglesia. Te pido, Señor, que tú estés obrando en tu pueblo en este tiempo, Señor. Prepáranos para los acontecimientos que vendrán, porque estamos viviendo estos tiempos finales de los hechos que van a ocurrir. Estamos en la expectativa, Señor, esperándote, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a cada hermano en este tiempo. Fortalece, Señor, al débil, que tú estés sanando a los enfermos en este tiempo. Señor, que tengas misericordia de aquel que tiene necesidad. Señor, que pueda acudir a ti, que pueda descansar en ti, sabiendo de que tú, Señor, eres nuestro ayudador y nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú nos sorprendes cada día con tu bondad, con tu amor y tu misericordia. Yo te alabo y te doy gracias por tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.